Canal 13 Televisión presenta una realización de producciones documentales ProArtel Argentina. Diario de viaje, septiembre de 1987. Sobrevolábamos la cordillera de los Andes al sur del continente sudamericano, sobre la región cuyana argentina, en la provincia de Mendoza. Allí abajo, los macizos más altos de América mostraban su imponencia, coronada con el inconfundible blanco de los nevados y glaciares. Millones de toneladas de hielo y nieve se funden en esta época del año sobre las cuencas fluviales del territorio mendocino y las provincias vecinas, que aprovechan casi totalmente el potencial de agua proveniente de las altas cumbres. En la capital mendocina, el dique Chipoleti regula y deriva el cauce del río Mendoza hacia una gigantesca red de canales principales, canales secundarios y acequias. Estos poderosos torrentes que descienden a gran velocidad por los cauces montañosos son utilizados totalmente en forma de riego, ya que en esta región las precipitaciones anuales apenas superan los 50 milímetros de lluvia, inútiles para la producción agrícola. Mediante un sistema de esclusas se controla y distribuye el caudal de agua en forma tal que su aprovechamiento resulte suficiente para todas las áreas agrícolas, las que, si no contaran con este recurso natural, rápidamente se convertirían en un desierto desolado y estéril. Como un testimonio de las lejanas luchas contra la ferocidad del río, estos antiguos muros de piedra corresponden al dique La Toma de los españoles, terminado hacia 1791 sobre el antiguo cauce del río Mendoza, con la finalidad de contener las crecientes que devastaban a la joven ciudad cuyana. Al borde de los caminos, en los senderos o huellas, extendiéndose a lo largo de grandes distancias, el agitado murmullo del agua que recorre las acequias es una constante de vida en la vasta región agrícola. Este complejo sistema de irrigación, que ya era utilizado en tiempos pasados por las civilizaciones huarpes e incaicas, ha creado en medio de un antiguo desierto uno de los oasis más grandes del mundo, la ciudad de Mendoza. A su alrededor, miles de hectáreas de terreno fértil son destinadas a la producción en gran escala de variedades frutales y viñedos. Sin embargo, este verdadero milagro de la naturaleza hoy es causante de un serio trastorno ecológico en el norte de la provincia, hacia donde nos dirigíamos. Allí, la amenaza devastadora del desierto es inquietante. La tierra agrietada y sin vida, un territorio estéril. No obstante, bajo el implacable sol cuyano, milagrosamente, como un mínimo atisbo de vida, aún permanece en pie la legendaria Capilla del Rosario, testimonio de fe en la inmensidad desolada. Hoy presentamos la Catedral del Desierto. Locución: Ernesto Frit. Recopilación y relatos:
Guillermo Hardwick. Producción ejecutiva y realización, Eduardo Terrile. El desierto del Cuyo, inhóspito y riguroso, al desamparo de los fuertes vientos. Cuyo es un vocablo que deriva de la voz nativa Cuyum y significa región de las arenas. Legendario y hostil, el Cuyo es también la tierra del Sonda, el viento del norte. Agobiante y extremadamente seco, sopla con mayor frecuencia entre agosto y noviembre a una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora, levantando verdaderas nubes de polvo en los arenales. Su efecto es inmediato y provoca marcados descensos de humedad relativa y de presión atmosférica. La región árida del Cuyo es también un sitio donde la provisión de agua forma parte de la lucha de todos los días, y los solitarios habitantes de este desierto apenas disponen de precarios medios en el único aljibe del caserío. El ingeniero Mario Day, estudioso de la zona, nos exponía sus propias reflexiones. Hay muchas zonas desérticas en el mundo, cada uno con sus características propias. Estamos en una de las regiones más desérticas de la zona cuyana. Sin embargo, aquí, en esta arena, hay vida. Sometidos a los rigores propios de esta tierra desolada, atentos a los silencios y a los lejanos sonidos que les acerca la distancia en la planicie arenosa, los habitantes del desierto transcurren su propio tiempo aprisionados a una lenta agonía, propia también de las condiciones de vida del lugar, adaptándose al cada vez más escaso medio ambiente, utilizando los pocos recursos alimenticios y de supervivencia que les ofrece el empobrecido entorno. El algarrobo es el principal árbol de la zona. Pertenece a la familia de las leguminosas, el término científico con que se lo domina es Prosopis, y dentro de este género encontramos infinidad de plantas representadas en esta zona. En este caso es Prosopis flexuosa, que es el elemento principal de todo el desierto mendocino. En la zona este encontramos Ericanta, que es la matorra, que el único lugar donde se da en todo el mundo es en el departamento de La Paz, en la provincia de Mendoza. También tenemos el retortuño, Prosopis strombulifera, que es un arbustito muy chico, pero que también tiene su utilización como tintorio. Tenemos el Prosopis alpataco, y en la zona de montañas tenemos formas arbustivas y rastreras de este mismo tipo de algarrobo. Los algarrobos tienen dos sistemas de raíces, uno formado por ramificaciones horizontales muy largas que alcanzan hasta 30 metros y un sistema central que penetra hasta la capa de agua o freática a unos 20 metros de profundidad. Su fruto es la algarroba, una vaina curvada con estrangulaciones en toda su extensión. En su interior, una pulpa carnosa y dulce envuelve a la semilla. Estas vainas poseen un alto valor energético, 40% de azúcares. Son importantes fuentes de proteínas y vitaminas. Con los frutos se elabora el patay o pan de algarroba, el arrope o jalea muy dulce, la añapa, una bebida refrescante, y la aloja, una bebida alcohólica producida con la fermentación de las vainas trituradas. En la zona de la valle tenemos tres tipos de aguadas principales: las represas, los baldes volcadores y los jagüeles. En este caso se trata de un jagüel. La particularidad que tiene es que llegamos hasta la misma napa freática, que es donde se encuentra la capa de agua utilizable. Esta agua es salina, no es el agua de mejores condiciones, pero sin embargo es el agua con que por más de 200 años la gente y los animales de este puesto han convivido. En las llanuras desérticas del norte de Mendoza,
el grado de salinidad del agua es tan elevado que no sirve para el cultivo. No obstante, los lugareños emplean diferentes sistemas de extracción, como el uso de mulas y tanques de almacenamiento, ya que solo disponen de este agua para mantener a su ganado. Desde la prehistoria, el hombre ha domesticado y aprovechado la amplia utilidad del caballo. Y para los hombres del desierto, como en aquellas lejanas épocas, aún constituye una ayuda muchas veces insustituible. Por ese motivo dedican muchas horas del día al cuidado de estos animales. Para capturarlos en el corral es frecuente el empleo del método de pialada, es decir, arrojando el lazo a las patas del animal. Pialada es una derivación del vocablo pial, que significa precisamente lazo. La acción de pialar a un caballo en pleno trote requiere mucha habilidad en el manejo del lazo, además de buena vista y coordinación para arrojarlo en el momento justo. Periódicamente es necesario desvasar o recortar las pezuñas crecidas de las patas. Una vez estaqueado, se quita el excedente de materia ósea que recubre el dedo del animal, llamado comúnmente vaso. En tanto las actividades del corral continúan sin interrupción a lo largo de febriles jornadas, la mujer se encarga de las tareas domésticas. En el telar criollo, los diseños nativos antiguos de la región de la cultura huarpe renacen bajo el sol, plasmados en las hebras coloridas de la tejedora. En el corral la actividad no se detenía. Mientras registrábamos estas escenas, reflexionábamos que, sin duda, una de las primeras y mejores conquistas del hombre ha sido desde siempre el caballo. Fuerza, nobleza, energía, valor y comprensión de la voluntad de su amo son sus principales condiciones. Su estructura dúctil en manos del hombre se ha prestado desde tiempos remotos no solo a sus necesidades primordiales, sino también a sus caprichos de guerras, invasiones, expediciones, colonización, deportes. Se descubrió en él cierto espíritu de dignidad o de orgullo, que no consiente rivalidades ni en valor, ni en fuerza, ni en resistencia, y es capaz de morir antes de ser vencido. Entonces se le aplicó la montura y sirvió para la guerra, para soportar el peso del soldado y sus armas, para arrastrar los pesados carruajes de municiones. Hoy el caballo es un obrero activo de la civilización y del mismo modo que el hombre ha ensanchado la esfera de su dominio. Durante el rodaje, uno de los jinetes sufrió un dislocamiento en un pie. Ay, cansó. Masajale el dedo, que se les tiró los nervios. No, que me aviente todos los animales. ¿Pero cansó? Sí, ya cansó. Ya se me fue el dolor. Al día siguiente, reanudamos la marcha hacia la polvorienta soledad del desierto cuyano. En el desierto del Cuyo predominan esencialmente los suelos muy permeables con cambios a terreno arcilloso claramente demarcados. Los suelos arcillosos suelen convertirse en peligrosas trampas en los sitios bajos que alojan agua estancada de lluvias o crecientes. Muchos animales, atraídos por el brillo del pequeño espejo de agua, se acercan para calmar la sed. Sin embargo, antes que logren beber,
sus patas quedan aprisionadas en el espeso fango arcilloso. Los movimientos para librarse de la trampa solo consiguen empeorar la situación, y en tales circunstancias el animal queda librado a una muerte segura por hambre y sed o por el ataque sorpresivo de algún predador de los que merodean el lugar. Los cabritos o corderos muy jóvenes son los que con mayor frecuencia suelen quedar atrapados en estos terrenos fangosos, debido a su inexperiencia, ya que muchas veces se alejan demasiado del rebaño. Seguramente después del inesperado y desagradable percance que casi cuesta su vida, el instinto de este pequeño chivato, como lo llaman los lugareños, lo obligará a acercarse con precaución a los estanques o abrevaderos de terrenos pantanosos. Al cabo de una agobiante travesía, llegamos a un sitio extraño, poblado de enigmáticas leyendas y misteriosas historias del pasado, los Altos Limpios. Su nombre se debe a las gigantescas formaciones de médanos que superan las 40 hectáreas de extensión y donde no crece ningún tipo de vegetación. Particularmente los hombres del desierto temen acercarse a este sitio, ya que aseguran que en él merodean las almas de los antiguos viajeros, arrieros o troperos que desaparecieron al intentar cruzar de noche los médanos. Según la creencia popular, lamentos y llantos acompañan el canto de los grillos y las aves nocturnas. Más allá de las leyendas, uno de los peligros auténticos del desierto lo constituye el temible alacrán. Su abdomen termina en una prolongación en cuyo último segmento se encuentran las glándulas venenosas conectadas a la uña o gancho en el extremo de la cola. Su ataque es inmediato y lo emplea tanto para la defensa como para captura de presas. En su mayoría, las especies de escorpiones son venenosas, y aunque solo en pocas el efecto tóxico es mortal para el hombre, toda picadura provoca agudos dolores en la zona herida. Perteneciente a la clase de las arañas, su solo aspecto constituye una importante señal de advertencia. Desde la altura, la gran planicie arenosa, salpicada por el verdor reseco de los arbustos espinosos, carillas, alpatacos, retortuños, atamisquis y otras especies propias de la aridez regional, se extendía ante nuestros ojos hasta un horizonte lejano. Empobrecido y serpenteante, el último tramo del cauce del río Mendoza era un indicio de la extremada sequía que progresivamente experimenta esta castigada zona del Cuyo mendocino. El suelo agrietado denuncia los síntomas inquietantes del avance continuo del desierto sobre sitios que ya han dejado de ser aquellos verdes y fértiles parajes propicios para cultivos. Allí, junto al lecho reseco del río, crecen los últimos matorrales de junquillo, que hasta el siglo pasado conformaban grandes extensiones. Antiguamente los huarpes utilizaban esta hierba para la construcción de balsas que navegaban las lagunas de Guanacache, y también el junquillo era empleado en cestería. Hoy, el uso de esta hierba es casi exclusivamente industrial. Para facilitar la tarea se preparan atados de proporciones similares que luego formarán parte de atados de mayor tamaño y de esa forma serán comercializados. El uso del junquillo es una de las actividades más antiguas de la zona, la recolección del mismo, y se remonta a la época de los huarpes, que ya lo utilizaban principalmente para la cestería y para la construcción de ranchos quinchados.
Las manos laboriosas de los descendientes de huarpes conservan la vieja artesanía repitiendo las técnicas nativas y logrando piezas de asombroso valor artístico como este recipiente, capaz de contener agua sin que se filtre una sola gota. Este pueblo demostró una especial veneración por la fecundidad y la conservación natural de su raza, y lo plasmaban en símbolos sencillos, como estos recipientes domésticos a los que se les colocaban pequeños cestos laterales que representaban los hijos de la familia. El pueblo huarpe, nativo del Cuyo, pacífico y laborioso, empleó el junquillo para una gran variedad de elementos de uso cotidiano. Junquillo es una gramínea, su género es Sporobulus y se encuentra representado en toda la provincia de Mendoza, desde la zona norte hasta en la zona de Malargüe, donde existe otra especie muy similar. Sin embargo, la actividad de extracción se concentra en la zona de la Valle, principalmente ahora para el uso para fabricación de escobas. Como alma de la escoba sigue utilizándose para la parte exterior el maíz de Guinea. La mañana fresca y luminosa favoreció las condiciones del vuelo. Estábamos sobre las lagunas de Guanacache, la antigua tierra de los huarpes. Allí, esta etnia desarrolló su cultura desde el siglo V después de Cristo hasta su desaparición en los primeros años de la colonización hispana. Habituales merodeadores de estas lagunas pescaban tradicionalmente utilizando una lanza o fija, y aún en la actualidad los más jóvenes se internan en los estanques naturales buscando peces con este antiguo método. En sus aguas salobres, pocas especies anidan o se agrupan en sus orillas. Algunas aves zancudas como la llauya, de pequeña talla y plumaje blanco y negro, aún merodean las orillas donde se alimenta de crustáceos y larvas. Junto a la tagua, estas especies de ambientes lacustres conformaban con otras aves importantes colonias en las lagunas. Los huarpes, hábiles y silenciosos cazadores de patos, se sumergían con calabazas en las cabezas y los capturaban tomándolos por las patas. Hoy, el ambiente lacustre está en retroceso. La profunda alteración sufrida por este ecosistema en las últimas décadas está provocando la extinción de una reserva natural enclavada en la inmensa llanura del desierto. Y en el corazón de ese interminable territorio, la Capilla del Rosario, aletargada y somnolienta, aguarda una nueva celebración en la renovada fe de los hombres que aún habitan esta tierra. Nos encontrábamos en el último tramo de la expedición, en pleno desierto de Guanacache. Durante el amanecer del 3 de octubre, habíamos instalado nuestro campamento en las cercanías de la capilla. A nuestro alrededor, aún estaban deshabitadas las precarias viviendas o ramadas de las familias que todos los años se acercan en esta época a saludar a la Virgen del Rosario de Guanacache, el primer domingo de octubre. Poco a poco, provenientes de todos los rincones de Cuyo, de lejanos lugares y aún de otras provincias, comenzaban a llegar los viajeros. Estos hombres y mujeres con sus hijos están movilizados por un fuerte sentimiento religioso, arraigado en la imagen de la Virgen del Rosario y transmitido invariablemente de generación en generación desde hace más de 300 años. Las primeras crónicas de la Compañía de Jesús refieren que fue en 1609 cuando el jesuita Juan Pastor, acompañado del padre Juan Martínez, llegaron a misionar a las lagunas de Guanacache. Al año siguiente, el padre Domingo Benítez se instaló ya como doctrinero de la zona y se construyó la primera capilla con palos de algarrobo y ramazones. Más de un siglo después, en 1753, fue reemplazada por una nueva construcción.
La licenciada Rosario Prieto, investigadora del Cuyo, nos hablaba de ello. Dentro del proceso de cambio cultural que se produjo a raíz del contacto cultural entre españoles e indígenas, uno de los fenómenos más notables que se pueden rescatar es el de la transformación de la identidad religiosa de los aborígenes. El español impuso sus creencias materializadas en las iglesias cristianas, construidas en cada uno de los asentamientos colonizadores. En el asentamiento Huarpe de las lagunas de Guanacache también se construyó a fines del siglo XVIII, en medio del desierto, una capilla, la de Nuestra Señora del Rosario, con el fin de reunir a los habitantes dispersos en la inmensidad de esta vasta y árida zona. Paulatinamente, los alrededores de la capilla, desolados y quietos, poco tiempo antes, se transforman con la llegada de nuevos visitantes. Muchas familias se reencuentran solo una vez al año en esta ocasión y permanecen reunidas hasta el final de la celebración. En cada caserío del desierto ocupan un lugar preponderante los cementerios por su relación con lo sobrenatural. Y hasta fines del siglo pasado, comienzos de este siglo, su presencia era importante junto a las iglesias del lugar. En la actualidad, a pesar de que ya esta costumbre, esta vieja práctica ha desaparecido, su presencia sigue vigente como un testimonio del pasado junto a los viejos muros de adobe de la Capilla del Rosario. En el culto a los difuntos, es habitual, según la tradición regional, el uso de flores de papel de colores vivos y el agua esparcida sobre la sepultura. Estos elementos son el símbolo de adoración en el recuerdo vivo de los familiares fallecidos, que descansan en la aridez propia del desierto, donde precisamente no hay agua ni flores de colores. Durante los días que anteceden a la celebración dominical en la capilla, los visitantes transcurren en ocasiones largo tiempo adornando las sepulturas y orando a sus muertos. De rústicas cruces, cuyas inscripciones fueron borradas por el tiempo, en este sitio descansan los primeros misioneros y los primeros caciques que se sometieron a la civilización, como Pascual Sayanca y sus sucesores. El culto a las ánimas es una de las tradiciones más difundidas en la zona. Consiste en alumbrar velas, según la terminología de los pobladores de la zona, a la memoria de los parientes fallecidos. La víspera del domingo, un hecho inusual tiene lugar en estos lejanos confines. El tren de carga que hace su diario recorrido entre las ciudades de Mendoza y San Juan, en esta ocasión detiene su marcha frente al paraje de la capilla, distante unos 1000 metros del ramal ferrovial, para acercar a cientos de fieles que acuden a la festividad religiosa. Así, la silenciosa capilla recibe a una muchedumbre que convierte a este paraje solitario en una especie de improvisado y bullicioso pueblo ambulante, con sitios de diversión y hasta un mercado donde se agrupan los puestos de venta de artículos diversos. Anteojos, adornos, artículos religiosos, espejos, objetos personales conforman una variedad ofrecida al público. ¿Nada más va a querer usted? Grandes puestos de venta de artículos comestibles, hasta oportunos mercachifles que ofrecen pequeñas ocarinas y adornos personales, completan el escenario bullicioso frente a los muros del viejo templo. Las familias compuestas por muchos miembros suelen faenar animales grandes para aprovisionarse durante los días festivos.
La grasa es también aprovechada para utilizarla especialmente en la preparación de platos regionales. En tanto, en el interior del templo, los capilleros o encargados de todas las tareas inherentes al mantenimiento de sus instalaciones e imágenes religiosas disponen las figuras sagradas para su ornamentación. Para esta ceremonia se elige previamente una comisión de mujeres, quienes serán las encargadas de colocar el atuendo festivo a las imágenes. Junto a las mujeres, los hombres se unen a la celebración, colaborando en las distintas tareas. Al caer la tarde, el padre Federico, actual párroco de la capilla, enseña a los lugareños y visitantes la palabra de Jesucristo a través de un inusitado método audiovisual. Con atentas miradas, los fieles siguen la enseñanza de los misterios del Evangelio, que culmina luego con la oración del Rosario. En la noche, frente a la capilla, el arte y el fervor religioso constituyen un particular patrimonio folclórico en el desierto cuyano. Domingo 4 de octubre. Muy temprano en la mañana, las campanas del Rosario llaman al inicio de las celebraciones. Quieren que estos niños reciban el bautismo por la fe de la Iglesia, la que todos juntos hemos profesado. El interior de la capilla recibe a las familias con sus hijos para la ceremonia del bautismo. Ustedes me dirán los nombres sin apellido de Cientos de niños de las comarcas vecinas, de los pequeños caseríos, de los puestos aislados y aún de otras provincias, son bautizados por el Padre Francisco, el día de la Virgen del Rosario de Guanacache. Silvia Mariela, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta ceremonia en medio del desierto es un símbolo del presente que se remonta al pasado, cuando los primeros misioneros pregonaron su fe a los habitantes de la zona, reuniéndolos en la amplia explanada de tierra frente a la entrada de la capilla. Hoy, en este mismo sitio, una idéntica fe reúne año tras año a miles de personas que comparten su creencia religiosa basada en la adoración de la Virgen. Inmediatamente después de la ceremonia de la misa, tiene lugar la procesión alrededor del predio que circunda a la capilla. Escoltadas por grupos de jinetes ataviados con vestimentas regionales, el traslado de imágenes configura el momento culminante de la celebración. Es asimismo el más colorido y donde los feligreses expresan con cantos y manifestaciones de alegría o congoja su fervor religioso. A unos 300 metros de la capilla se encuentran los bordos negros. Allí, al anochecer, una vez finalizadas las actividades litúrgicas, tiene lugar el desenfreno y la diversión sin límites. En una suerte de vale todo, los hombres y mujeres que horas antes participaron del culto a la Virgen exteriorizan su alegría en el canto, el baile y la música tradicional del Cuyo. Que un vinito no hace daño, vamos a brindar, compadre, que un vinito no hace daño.
Faltan 5. Faltan 5. También el juego forma parte de los festejos nocturnos. Lavada, juez. 20 a 0. 20 a 0. 7. Otro que tire pegue. 5 contra el tiro. 5 contra. Las tonadas, los balseados y las bebidas alcohólicas inundan jubilosamente los rincones de esta especie de fiesta bacanal en el corazón del desierto, donde hombres y mujeres se unen y al año siguiente los hijos de esa unión serán bautizados en la cercana capilla. Esperemos que llegara, la primavera vendrá, y usted se me pone fría cuando le brindo un cantar. Marcados rasgos huarpe se reflejan en el rostro de este cantor popular, quien hace gala de su ingenua picardía y creatividad tradicional, puestas de manifiesto solo una vez al año, en los bordos negros, durante la fiesta de la Virgen del Rosario. Esa mirada me dice que algún día ha de llover. Qué lindo, che. No es faltando la cosa, ¿eh? Acompáñeme, compadre. Dice así: mañana me voy para el pueblo con una caja de leña. Hasta mi suegra las vara y mi mujer de cadenera. Y si mi suegra se empaque y mi mujer no da en las riendas, me bajo y la cago a palo y boto la leña en la mierda. Una vieja montó un burro y salió a pasear. Presumiendo por el pueblo se puso a cantar. Corco vio el burro, cada vieja cayó y enojada gritó: ay, ay, ay. ¿Para qué me lo dijiste vos? Bueno, pero no puede ser que sea mal pensado. Creencia, tradición, sentimiento, vida, conforman pautas culturales en torno a la venerada imagen de la Virgen del Rosario y su humilde capilla, capaces de lograr cada año, en un sitio donde todo parece imposible, el maravilloso milagro de la fe. Azucena blanca, Virgen del Rosario, cubre mi Argentina la paz de tus manos, protege mis días, mis horas, mis pasos, mi hogar, mi familia, tu divino manto. En promesas da tus plantas, vengo a traerte mi canto, blanca rosa perfumada, Virgencita del Rosario, vengo a